Muy buenas noches. Continuando con la explicación de las funciones de transferencia, vamos a introducir el concepto de diagrama de bloques. El diagrama de bloques es una representación gráfica del modelo de nuestro sistema en general y que se basa en el concepto de función de transferencia. Nos sirve para poder representar el comportamiento de los sistemas a partir de un esquema pictográfico más que de funciones matemáticas netamente. Es bastante importante puesto que nos da una idea de cómo se relaciona la variable de respuesta del sistema respecto de la función de excitación, y gráficamente podemos darnos cuenta de cosas que al tener expresado todo en función de matemática puede que no sea tan evidente. Entonces dice que si nosotros tenemos una función de transferencia que vamos a llamar GDS, y esta función de transferencia nosotros sabemos que corresponde a el, el cociente entre el polinomio asociado a la respuesta del sistema y el polinomio asociado a la función de excitación. Entonces se va a representar gráficamente esto como se muestra aquí en este recuadro. Esa representación corresponde a la base de los diagramas de bloques. Entonces, nosotros vamos a ubicar la función de transferencia al interior de esta cajita, que va a tener una flecha de entrada que va a corresponder a la función de excitación y va a tener una flecha de salida que va a corresponder a la respuesta del sistema. Entonces, esta respuesta del sistema nosotros sabemos que está en el dominio de la frecuencia, pero podemos siempre aplicar transformada de Laplace inversa y llevarlo a una función en el dominio del tiempo y tendríamos resuelta la ecuación diferencial, o lo que es lo mismo, tendríamos un modelo que nos sirve para poder representar cómo se va a comportar el sistema, la variable que nos interesa en particular del sistema, en función de la variable de excitación, de la fuente de excitación que nosotros hemos definido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, matemáticamente yo puedo tomar la x y pasarla multiplicando a la g, y eso me va a generar la función y. Acá es exactamente lo mismo, nosotros expresamos lo mismo de forma gráfica, por lo tanto la función x que se encuentra en este lugar va a multiplicar a g, a la función de transferencia, y ese va a ser el resultado de y. Lo que es lo mismo que está aquí abajo, que el i es igual a la función de transferencia multiplicada por la fuente de excitación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la función de transferencia que utilizamos en el ejercicio anterior, en el ejercicio visto en el video anterior, y queremos representarla como una función de transferencia, entonces podemos hacerlo fácilmente sabiendo que dentro del recuadro del diagrama de bloques, como diagramas de bloques, no como función de transferencia, colocamos a la función de transferencia y hay una flecha que entra a este diagrama de bloques que muestra la entrada del sistema, que corresponde a la función de excitación, y tenemos una flecha que muestra la salida, que corresponde a la respuesta del sistema, o cómo se comporta este sistema a partir de la fuente de excitación. Entonces, a lo que me refiero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar el sistema asociado a esta ecuación diferencial de acá arriba, a esta, ¿cómo se comporta si nosotros consideramos el x como una constante, como un 1? Entonces nosotros debemos simplemente hacer los reemplazos en este diagrama. De forma que si x de t es igual a 1, nosotros sabemos que si el tiempo es mayor que 0, eso corresponde a una función μ de t. Y al aplicar transformada de Laplace,
nosotros sabemos que el x de s va a ser 1 partido en s. Entonces eso es la representación de un escalón. Recuerden que el escalón unitario corresponde a esa función de ahí. Entonces aquí nosotros tenemos la amplitud, la que sea, voltaje, nivel, caudal, lo que ustedes quieran, y acá tenemos el tiempo. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de los diagramas de bloques y función de transferencia, dice que nosotros podemos conocer la respuesta, esto se lee como de atrás para adelante, entonces la respuesta del sistema es igual a la función de transferencia dividida, perdón, multiplicada por el x. Y si el x nosotros lo hemos definido como 1 partido en s, entonces la respuesta de este sistema va a quedar expresada como el I de S igual a 1 partido en S cuadrado más 6S más 3 multiplicado por 1 partido en S. Y esto es la respuesta en el dominio de la frecuencia, o la solución, o una solución. Entonces esto es la respuesta en el dominio de la frecuencia. Ahora, ustedes saben que si yo a esto le aplico fracciones parciales y aplico transformada de Laplace inversa, entonces logramos encontrar la respuesta en el dominio del tiempo y eso lo podemos tomar y graficarlo y de esa forma vamos a poder encontrar cómo se comporta y representarlo gráficamente, cómo se comporta la variable de interés que estamos estudiando. Entonces, estos diagramas de bloques no solamente se conforman de esta cajita que yo les acabo de explicar, sino que también tienen asociados algunos elementos auxiliares. Por ejemplo, uno de esos elementos es un punto de suma y va a corresponder a una suma de las funciones que sean las entradas de este punto de suma. Entonces, cuando nosotros tenemos el punto de suma, que también puede representarse con un más adentro solamente, vamos a tener aquí una función a y una función b, donde la a entra con signo positivo y la b con signo negativo, por lo tanto el resultado va a ser a menos b. O podrían ser las dos de suma, a más b, y aquí sería a más b el resultado. También tenemos un punto de ramificación que considera el tomar una muestra de la función que nosotros estamos representando mediante esa rama y llevarla a otro cuadro. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta condición y si yo necesito tomar el valor de c y llevarlo como entrada a otra función de transferencia, entonces se toma un punto y se lleva hacia allá la función. Tenemos un esquema básico que es el esquema del lazo cerrado. Entonces, si se acuerdan, esto ya empieza a tener relación con la teoría vista anteriormente asociada a los lazos de control. Y aquí nosotros tenemos el esquema de control que es el más típico en control clásico, que corresponde al lazo cerrado, donde una variable se puede controlar, esta, a partir de la función de transferencia de diferentes elementos. Acá debería existir un controlador, debería existir un conversor, un actuador y una realimentación de un sensor con un transmisor que entrega la señal al controlador y este controlador a partir de una referencia calcula el error y a partir de ese error vuelve a calcular una señal de control asociada o pertinente para poder controlar el sistema. Entonces, este diagrama de bloques en un lazo cerrado, o este diagrama de bloques de un lazo cerrado, puede ser representado de forma reducida así, puesto que cuando nosotros tenemos
el diagrama general. Aquí nosotros tendríamos una función de transferencia asociada al controlador. Ahora el controlador está modelado a través de una ecuación que vamos a agregar en este cuadro, que corresponderá a la función de transferencia del controlador, o sea, la función en el dominio de la frecuencia, o la estrategia de control. En realidad esto corresponde a la estrategia de control. Luego ese valor habitualmente aquí se iba a un conversor, y este conversor se va a modelar a través de una función de transferencia que nosotros vamos a llamar eh, gconv de conversor, y dependiendo de ese, luego esto se iba a un actuador. Perdón, aquí vamos a colocar g sub a de actuador, y aquí teníamos la planta, donde aquí también la planta se modela mediante una función de transferencia que vamos a colocar g de planta, y acá teníamos nuestra pd, que es la variable de proceso. Nosotros la habíamos escrito como IDS. Ahora, esta IDS se realimentaba para acá con un sensor, que también su funcionamiento se expresa mediante una función de transferencia que se llama G sub SDS. Este es el sensor. Y ese valor se tomaba por un transmisor, entonces aquí colocamos GT, que corresponde a la función de transferencia del transmisor. Y este transmisor nos llevaba la señal al punto de suma, donde se generaba una señal negativa que nos permitía hacer el cálculo del error. Así es que aquí nosotros teníamos el setpoint, que ahora vamos a llamar RDS. Aquí llegaba la PD, que ahora vamos a llamar IDS. Y aquí teníamos el error, que ahora llamamos EDS. Y nuevamente este error corresponde a la entrada del controlador o de la estrategia de control, quien calcula cómo se debe manejar la variable manipulada para poder controlar a la variable de proceso. Eso se envía al conversor, el conversor al actuador, el actuador incide sobre la planta y hace que cambie la variable de proceso. Y eso se realimenta a través del sensor y del transmisor, y nuevamente continúa esto dando vuelta en todo momento. Entonces, ¿cómo llegamos a esto, o de esto a lo que habíamos visto en la diapositiva? Puesto que cuando nosotros tenemos resistencia, perdón, cuando nosotros tenemos funciones de transferencia que están en serie, entonces estas se van a multiplicar. Así es que nosotros podemos decir que tenemos acá en el lazo directo, así se llama, una transmisión, o sea, una función de transferencia G genérica, G grande, digamos, que corresponde a la multiplicación de todas estas. Entonces, a la multiplicación de GC por GConv por GA por GP. Y que abajo vamos a tener una función que vamos a llamar H. Habitualmente la representamos la realimentación con H. Aquí de hecho debería haber colocado H en vez de G, pero no importa, que va a corresponder a la función, a la multiplicación de la función de transferencia, estos son G, del sensor. Esta S es un subíndice, no tiene nada que ver con la variable S, multiplicada por GP. Entonces, si nosotros tomamos esa definición y lo llevamos al diagrama de bloques, esto nos va a quedar como RDS entrando a un punto de suma. De aquí sacamos el error y tenemos una función G que depende de S, y acá salimos con una función H, y esto nos genera una recta. Entonces ven, acá nosotros tenemos una función, aquí vamos a llamar C, o era I en nuestros ejemplos, también puede ser C, habitualmente se llama por esa letra.
Entonces nosotros tenemos aquí un diagrama de bloques que representa a un lazo cerrado y que nos va a permitir aplicar y explicar la teoría de control a partir de las funciones de transferencia que se obtienen de cada una de las partes de nuestro sistema.